a todos los pastores en preparación ya que empiecen a tomar su lugar. Entonces hoy le toca a nuestro hermano Isma. Ay, perdón, antes de eso, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Bueno, y quiero pedirle a Arturo, ya que anda por acá dando lata, que venga a orar por los diezmos y ofrendas. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te pido que bendigas estos diezmos que tú mismo nos dices. Bendice nuestras economías, nuestras fuentes de ingresos. Cubre toda necesidad que pueda tener cualquiera de los que estamos aquí presentes. En tu nombre estamos. Amén. Bueno, pueden pasar. Como Dani ya no nos va a hacer hoy el fondo musical, ¿qué se está creyendo Dani? ¿Qué pasó, Dani? Ya que a muchos no los he saludado personalmente, pues sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Dios les guarda, Dios les bendice. Dios es muy bueno para con su pueblo. Y bueno, como ya dije, vamos a darle lugar a Ismael Durán para que hoy nos comparta la palabra. Isma, Dios te bendice, hijo, que tú use con poder, que tú use con esa unción hermosa. Yo te bendigo, hijo, en el nombre de Jesús. Buenas tardes a todos mis amados hermanos. Es un honor estar compartiendo su preciosa palabra. Además, es mucha responsabilidad, pero quisiera orar para que el Señor se esté manifestando y que la palabra no sea de toda carne, sino que sea su bendita palabra. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra que tienes el día de hoy, Señor, sea palabra verdadera, Señor. Sea palabra de ti, bendito Padre. Que aunque salga de mis labios, bendito Padre, tú seas el único, Señor, el único que esté dándonos entendimiento y tu pensamiento y tu voluntad hacia todos tus hijos, Señor. Te damos gracias, bendito Padre. Bendecimos, Padre, toda esta reunión en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amados hermanos, todos sabemos que dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, con el fin de que todo hombre de Dios sea, ¿qué? Sea preparado, ¿verdad? Y que también nosotros enteramente para toda buena obra, ¿no? Y el día de hoy el Señor me puso en mi corazón la palabra que compartiéramos acerca de las características que debemos de estar viviendo todo cristiano. Todas las características de un cristiano que tiene que vivir. Y la Biblia sorprendentemente narra sucesos que pasaron y que vendrán. Pero también
La palabra usa muchas personas, vienen con muchos nombres la Biblia, con el fin de que algunos eran hombres, grandes hombres de Dios, otros no tanto, pero todos aquellos que están en la Biblia es por algo, porque Dios quiere que también tomemos de ahí un ejemplo, tomemos ejemplos para que nosotros podamos estar en este mundo, vivamos conforme a la voluntad de Dios y no nos perdamos. Amén. Y es por eso que el día de hoy vamos a compartir las características que debe de vivir un cristiano y nos dice, vivan como Daniel. Hay que vivir como Daniel, el profeta Daniel. Ese gran hombre de Dios que aunque estaba en el Antiguo Testamento, estaba viviendo conforme a Cristo nos enseñó. Es uno de los que realmente yo estaba leyendo y leyendo su palabra y me asombraba cómo todo lo que nos enseña Jesucristo, Él muchos años antes lo vivió y fue fiel a Dios, fue fiel al Señor Jesús. Primeramente quisiera tocar un contexto histórico acerca de cómo empezó lo que es las pruebas de Daniel y cómo empezó la Biblia a narrar la vida de este gran profeta. Y primero quisiera que fuéramos a la palabra Jeremías, capítulo 25, del 3 al 11. Le pedí a Fer que nos pusiera la versión NBI nada más en este puro versículo, para que ustedes pudieran también verlo en esta versión. Dice la palabra, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal, pero ustedes no me han obedecido, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas y los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, de burla y eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Fuerte palabra. ¿Verdad? Fuerte palabra que decía Jeremías acerca de todo esto que iba a venir. Y ya llevaban 23 años que Dios enviaba a siervos, enviaba a profetas y no escuchaba. Y era desde el rey Josías, Joacás, Joacim, y no entendían, adoraban a dioses falsos, no escuchaban, no querían enderezar sus caminos. Ese es el contexto histórico y empecé por esto porque ahora vamos a Daniel, capítulo 1, del 1 al 6. Daniel capítulo 1 del 1 al 6. Dice la palabra: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra? Vemos cómo la Biblia es perfecta y exacta.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y le dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Babilonia, hermanos, representaba lo que era una tierra pagana, el paganismo, el mundo. Adoraban a otros dioses, tenían culturas, tenían otros pensamientos, y nosotros ahorita estamos viviendo en el mundo, pero dice el Señor que no somos de este mundo. Entonces, en la palabra aquí que acabamos de leer, lo que hacía Nabucodonosor cuando conquistaba a las naciones, decía que escogieran a muchachos sin tacha, de buen comportamiento, inteligentes, sabios, y los reclutaba, se los llevaba a Babilonia con el objetivo de que fueran capacitados, entrenados, y que pudieran adaptar esa cultura babilónica que era del mundo. ¿Ok? Pero, ya entonces, ¿qué quería el rey? Quería en 3 años, decía ahí, dice la escritura, dice que fueran preparados durante 3 años, que comieran, hasta el rey les daba de su parte especial de la comida y bebida del rey, y esa comida y bebida era ofrecida también a sus dioses. Y también, pues quería cambiar su identidad completamente. O sea, ellos tenían, Daniel y estas 3 personas, tenían una identidad bien definida. Y a veces el enemigo en el mundo nos va a querer cambiar la identidad, nos quiere después engañar. Aquí les querían cambiar completamente su identidad y implantarles una nueva cultura, como vivían en Babilonia, los caldeos y varias naciones que conformaban Babilonia, reinos, pueblos, y toda esa cultura querían que perdieran ellos para que pudieran ser entrenados, y ya que fueran capacitados y cambiarles completamente toda identidad, ponerlos como gobernadores ahora en las naciones que ellos conquistaran. Ese era el fin del rey Nabucodonosor. Y como la palabra dice, Dios usó a su siervo, dice así, usaré a mi siervo Nabucodonosor. No lo decía de manera espiritual, o sea, de un siervo espiritual, pero Dios usa a cualquier persona para que se cumplan sus propósitos. A toda persona. Entonces, querían cambiar su identidad de cada una de estas personas, y teniendo solamente 16 años, pues dice que ahí 16, 17, por ahí tenían esa edad, y fueron escogidos. Y ellos tenían todo lo que es el conocimiento de la palabra. Eran fieles a Dios porque fueron enseñados por sus padres. Y eso es parte importante, que aquí todos los padres que tienen hijos debemos de estar enseñando a cada uno de nuestros hijos en la palabra. Y aún así, estar perseverando en la palabra, porque de alguna manera sabemos cómo Babilonia va a querer implantar una nueva cultura, cosas del mundo, y que nosotros sutilmente el mundo se va metiendo sutil. Ay, esto no, ya no es malo, busca un cigarrito.
ay, tantito, nomás tantito, si lo hacen los demás, y así empieza sutilmente el mundo a empezar a cambiar la identidad de las personas. Aquí lo que decía en la última palabra, dice que el rey daba ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que el fin de ellos. Los eunucos eran pues los que son funcionarios del rey, los más cercanos. Normalmente pues son los que se encargan pues de nosotros pues de cuidar a las esclavas, a las esposas del rey. Pues también algunos estaban encargados pues de estar capacitando a estas personas que reclutaban en sus conquistas. Entonces decía, cuando va el eunuco, pues les querían ofrecer esa comida que era pues ofrecida a los dioses de Babilonia, tenía muchos dioses. Y bueno, pues en primera instancia, pues Daniel y los otros 3 jóvenes, pues ellos eran judíos, no podían comer ciertas cosas. Gracias a Dios ahora podemos comer, ¿verdad?, poquitos de carnitas y gloria a Dios, ¿verdad? El Señor vino a cambiar, Jesús, gracias a Dios, todo eso. Pero ellos no podían, estaban en la ley y bueno, pues obedecían la ley y no podían comer ciertos alimentos, y menos que fueran ofrecidos a otros dioses. Vamos a ver Daniel 1:7, el siguiente versículo, en el versículo número 7, dice la palabra: a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Balsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y nos preguntamos por qué creen que les quisieron cambiar el nombre. No más, porque es parte de lo que usa el enemigo. Quiere cambiar también su identidad completa. Ellos tenían nombres que honraban a Dios. Sus nombres honraban a Dios. Pero en Babilonia, ¿verdad?, lo que representaba el paganismo, lo que representaba el pecado, el mundo, quería sacar primero eso, quería cambiar su identidad completamente de raíz, y hasta en el nombre les cambiaban con ese fin. Me puse a investigar, realmente no hay una traducción, porque los nombres que le pusieron eran de origen caldeo, arameo, por ahí se va combinando, y el nombre que les pusieron no tiene una traducción directa, porque les ponían entre la mitad del nombre hacia un rey, hacia un dios, perdón, y la mitad del otro nombre de lo que querían que significara o de su personalidad que quisieran que tuviera. Investigando, dice, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué les cambiaban el nombre? Y el Señor me reveló y me puse a investigar. Y Daniel, fíjate lo que significaba antes, o antes que le cambiaran el nombre. Sabemos, Daniel significa, Dios es mi juez o justicia de Dios. Eso es lo que significa Daniel, hermoso nombre. Y al cambiarle el nombre, dice la palabra que le pusieron Belsasar, que significa príncipe de Bel, o Bel protege su vida. Y Bel era uno de sus principales dioses de Babilonia. Ananías significaba su nombre, o él significa, el Señor ha sido bondadoso o favorecido de Jehová. Gloria a Dios, ¿no? Ese nombre. Pero le cambiaron el nombre a Sadrac, que era en honor al dios Akú, y que en combinación con algo significa soy muy temeroso. A Misael significaba su nombre, significa quién es lo que Dios es, o quién como Jehová. Y al ponerle Mesac, en honor a la diosa del amor, Sesac de Babilonia, y que el nombre compuesto significaba yo no cuento para nada, o prestado era lo que significaba. Azarías significa el Señor ha ayudado
o Jehová ha ayudado. Y Abed-negó en honor al dios Nabú, y donde su composición del nombre significa siervo del fuego resplandeciente o siervo de tinieblas. ¿Cómo es el enemigo? Te quiere cambiar tu identidad. Hay veces que hay personas que dicen: yo no sirvo para nada, soy un inútil, soy un borracho. Y lo que ha hecho es el enemigo, es irte cambiando tu identidad. Cuidado, tú tienes una identidad bien definida, eres un hijo de Dios. No te dejes engañar. Pero ellos, ¿saben qué? Le pudieron cambiar su nombre, pero no cambiaron su identidad ni su amor a Dios. Ellos permanecieron en Dios. Vamos a ver, aquí es donde empieza, todo está como que en el contexto, y aquí es donde empiezan ya a reflejar aquellas características que todo cristiano debemos de vivir, que todo cristiano debemos de tener, que todos los que tenemos en Cristo en nuestro corazón, que tenemos Cristo como nuestro Rey y Señor, debemos de estar manifestando a la gente de allá afuera. Y la primera característica que les quiero compartir es: proponte en tu corazón no contaminarte. Un buen cristiano no podemos contaminarnos y ser iguales a los del mundo. Vamos a ver el versículo 8, por favor. El versículo 8 nos dice, lo notamos aquí: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjate qué hermoso, donde dice, Daniel pudo discernir e hizo un propósito en su corazón: mantenerse apartado de esa comida y bebida. Qué importante es que las decisiones que tomemos cada uno sean desde el dentro del corazón, porque del corazón nacen los buenos pensamientos y los malos pensamientos. O sea, Daniel tuvo ese discernimiento muy padre, en el cual se propuso en el corazón. ¿Cuántas cosas hay en alrededor que nos están contaminando hoy en día? Somos cristianos y nos dejamos contaminar sutilmente. Soy cristiano, vengo aquí, aleluya, gloria a Dios, y veo la Rosa de Guadalupe, ¿no? Cada quien su santo, ¿no? Y dices, bueno, pues yo sí creo, pero yo sé que Dios es el que hace. Sí, pero sutilmente entra el engaño. Sutilmente entran esas cosas. Soy cristiano, tengo a Dios en mi corazón, al Señor, y me apasionan las películas de violencia y sexo. O hago tranzas, business para poder conseguir dinero, y no trabajo y no me gano el dinero dignamente con el fruto de mis manos, como dice el Señor. Vamos a ver, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Veamos, no pierdan aquí la escritura, y vamos rápidamente a Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 14 al 17. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
el Señor, o sea, nos dice claramente que vamos a estar en este mundo. O sea, aquí vamos a estar y aquí nos pide que estemos hablando de su reino, pero no somos de este mundo, somos del reino. Y Daniel, más de 600 años antes de Jesucristo, tenía ese discernimiento. Vamos a ver en la parte de... Vamos a ver Daniel 1, del 9 al 16. Nuevamente vamos a regresar a Daniel. Y fíjate que cuando tú te dispones en tu corazón, no es nada más que tú digas, ay Señor, es que el Señor no me ha quitado el cigarro, yo ya llevo 20 años pidiéndoselo y sigo fumando. El Señor no me ha quitado las groserías. Dice ahí que Daniel propuso en su corazón. Desde ahí nace. Obras con fe y Dios respalda. Te propones, obras y respalda a Dios. Y aquí es donde Daniel entiende ese mecanismo que hay que seguir. Yo decía, bueno, no hay que dar testimonios de uno mismo, ¿no? Pero bueno, ahí está Yasmín, que es mi compañera de trabajo. Y gloria a Dios que puedo tener 3 compañeros, los más cercanos de trabajo, y vamos por otro más en el trabajo, que han aceptado a Cristo. Pero yo antes, si ella me conocía, antes de conocer al Señor pero me sabía unas de esas chonchas, albures, no me dejaba. Yo no, Yasmín. Pero yo no sabía esto, todavía no conocía la palabra, y cuando yo le estudié para esto dije, Señor, pues ese fue el paso que yo seguí, igualito como lo hizo Daniel. Primero me propuse, pidiéndole a Dios, me propuse primero en mi corazón, le dije, Dios, me propongo en mi corazón, ya no decir groserías, albures, etc. Y gracias a Dios, ya hasta me es difícil decir una. Vean cómo el Señor, en esta palabra, se ve esa respuesta. Vamos a ver de Daniel del 1, del 9 al 16. Dice la palabra de Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Propusiste tú en tu corazón? Dios pone en ti en gracia. Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daban legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Aquí vemos cómo Dios respondió. Yo propuse, ¿verdad? Y Dios respalda, pero es una decisión. Hay personas que todavía no tienen ese entendimiento que sí, se lo dejamos solamente a Dios, pero Dios dice, oye, pues propóntelo. ¿No? No va a llevar con una varita mágica y ¡cling! Ya no fumas desde hoy. Eso tenemos que... Entonces,
vemos cómo se cumplió la primera característica de no contaminarnos. La segunda característica, aquí se ve reflejada, es prepararnos y esforzarnos. Amén. Aquí vemos cómo en el versículo 17 nos dice, vamos a leer hasta el 21 de una vez para que veamos cómo se preparó y se esforzó. Dice a estos cuatro, bueno, en el versículo 18 al 21, pasados pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey de Ciro. Hay que prepararnos. A ellos los estaban capacitando, pero nunca se contaminaron. Ellos tenían bien su identidad. Yo soy un hijo de Dios. Y no está peleada la cultura con Dios. Pero hay que discernir cuál va en contra de Dios. O sea, Dios nos da las matemáticas, hay doctores, hay abogados, o sea, el estudio, la ciencia, Él la creó. No está peleada completamente. Pero ellos tuvieron ese discernimiento y aprovecharon lo que tenían, todo lo que es sabiduría, conocimiento y las matemáticas, todo lo que ellos lo aprendieron bien y se propusieron ahora ser los mejores. Y le ganaban a los de Babilonia, que eran los expertos, porque ellos eran de hechicería, los caldeos eran brujos, hechiceros, adivinos, astrólogos, y ellos solamente tenían la presencia de Dios, que es lo que basta con eso, ¿no? Y ellos no, dice la palabra que se fueron encontrados 10 veces mejor, y nosotros somos 10 veces mejor en nuestro trabajo. Nosotros somos 10 veces mejor en la escuela. ¿O somos 10 veces mejores padres que los que no tienen a Dios? Lo dice la palabra, hermano, no lo digo yo. Entonces tenemos que prepararnos y esforzarnos, así como lo hizo Daniel, porque Dios te puso para sobresalir entre el mundo y testificar que Dios mora en ti, Cristo mora en ti. Amén. Vamos a ver otra tercera característica, la tercera característica de un cristiano en la vida de Daniel. Y es de que esa característica es orar. ¿Sí? Únete con otros en oración, como lo hizo Daniel, e intercede por otros. Vamos a ver ahora Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, del 1 al 13, pero no lo vamos a leer, nada más les quiero ahora nada más platicar del capítulo 2. El capítulo 2, el rey Nabucodonosor dice que tuvo un sueño. Tuvo un sueño Nabucodonosor que dice que a la madrugada pues fue su espíritu turbado. Y ese sueño quería saber qué significaba y pidió a los sabios, a todos los sabios de Babilonia, que fueran para que le pudieran interpretar este sueño. Pero no mandó a llamar a Daniel, dice primero la palabra que era primero consultado, pero él mandó a llamar a todos excepto a Daniel y a los otros 3. Entonces, van los sabios, van astrólogos, van hechiceros, van adivinos, van magos, dice la palabra, en el capítulo del 2, del 1 al 19, y dice esa palabra que les preguntó qué significado tiene este sueño que tengo.
Vi una persona muy grande, una imagen muy grande donde la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, de lo que es los muslos, todos los que son de bronce, y después de hierro y barro los pies. Pero él no se acordaba, les dice, pero no, les decían, bueno, pues tú dime qué soñaste. Eso es lo que soñó, pero no se acordaba. Y dice, todos los brujos y sabios, pues dinos qué soñaste y te vamos a revelar qué soñaste. Dice, mejor díganme qué soñé, porque no me acuerdo. ¿Y qué significa? No, pues es que está bien difícil, así como nos las ponen. O sea, y él vio que si él les decía, le podían inventar algo. Mira, el oro significa eso y el plata es eso. Dicen, díganme qué soñé. Y si no lo hacen, los destruiré a todos los sabios de Babilonia. Y dicho y hecho, es que es imposible lo que estás pidiendo, mejor dinos qué soñaste y te decimos qué significa. Ahí cuando tengan tiempo, leen ese capítulo 2. Y entonces el rey manda a matar a todos, y cuando van a buscar también, también ellos son sabios, vamos con Daniel y los otros 3. ¿Por qué me quieres matar? ¿Nos quieres matar? Es que nadie pudo adivinar, o saber más bien, ¿no? Ni adivinar. Nadie pudo revelar el sueño del rey Nabucodonosor. Y en eso dice Daniel, denme tiempo, va con él, denme tiempo, yo se lo voy a revelar. Es ahí donde está esta historia, y ahora sí vamos a leer Daniel, capítulo 2, del 17 al 19. Dice Daniel 2, capítulo 17 al 19. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros. O sea, ¿qué crees que nos quieren matar? ¿Por qué? Porque nadie pudo revelarle el sueño al rey. Eso es lo que dice el versículo 17. El 18 dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Amén. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí vemos cómo es importante unirnos con otros. Dice, él no fue solito y dice, oye, y dice, pidieron misericordia. Entonces ellos agarraron y empezaron a orar, Señor, tú dame esa revelación, bendito Padre, y empezaron con ellos a orar, a pedirle a Dios que se pudiera manifestar, y Dios responde dándole esa visión a Daniel. Vemos claramente aquí la tercera característica que debemos de tener todo cristiano, unirnos en oración. Y hay veces que no lo hacemos por pena. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a orar para que ore porque yo quiero dejar la pornografía, no? Ay, ¿cómo voy a? Porque sepan que está mal, que estoy bien enojado con mi esposa y tenemos unos broncotes. No, como mejor lloro solo. O ni oro, ¿verdad? Hay veces. Veamos cómo esa tercera característica la tenía Daniel. Porque dice la palabra, ¿no? Dice Mateo 18, 19 y 20. Vamos a Mateo, no pierdan aquí, vamos a Mateo 18 y 20. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si ellos eran 4, ¿no? Entonces, ahí estaba el Señor. ¿Cómo vemos cómo va enlazado todo y cómo va? De acuerdo a la palabra. Amén. Dice, donde 2 se pusieran de acuerdo, y ahí eran 4. Entonces,
el Señor responde. Cuarta característica que debemos de tener todo cristiano: alabar y reconocer a Dios y dar gracias a Dios por lo que te da. ¿Ok? Esa es la cuarta característica que Daniel nos enseña en su ejemplo, nos enseña a Dios, pero lo estamos viendo en este ejemplo. Vamos a verlo en Daniel capítulo 2 del 20 al 23. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo soy en el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que con él mora la luz. O a ti, oh Dios de mis padres, dice el 23, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué orden llevaba Daniel? ¿No? Ya me lo revelaste, dar gracias. Y hay veces que recibimos el milagro y nos acordamos hasta que alguien te dice: gracias a Dios. Ay, sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Hay veces que nos gana el entusiasmo, que hubo el milagro, y después ya nos acordamos después de él. Sin embargo, ellos en el momento, él no recibió la revelación y luego voy a rápido antes de que nos maten, porque vamos contra el reloj, ¿no? No, a ver, ya me lo reveló, vamos a dar gracias, te alabo, Padre, y ahí estuvo dándole todo honor al Señor, alabándolo y dándole gracias. Y ya que terminó, dice: ahora sí, vamos a darle la respuesta al rey. Vamos a ver, no vayas a hacer, hermano, antes de pasar al siguiente característica del cristiano, como un chiste, ¿no? Que no le das gracias a Dios. Y bueno, hay un chiste que dice que había un hermano que tenía un asunto muy importante de negocios y ya iba tarde. Para empezar, pues ya la puntualidad, ¿no? Es una característica. Entonces, ya llevaba tarde y no encontraba lugar en el estacionamiento y decía: no hay lugar, y ya me están esperando y se me va a caer el negocio. Señor, y en eso levanta los ojos al cielo y dice: Señor, ten misericordia de mí, consígueme un lugar, por favor, Señor, y te prometo, Señor, que voy a dejar de tomar, que voy a dejar de fumar, que voy a dejar de decir groserías, Padre, por favor. Y en ese momento que abre los ojos y ve un lugar, y rápidamente se mete al lugar, dice: Señor, ya no te preocupes, ya encontré aquí uno, Así podemos a veces llegar a ser, y esperemos que nunca. Quinta característica que debe tener un cristiano, y lo vemos también reflejado en la vida de Daniel: mantén siempre la humildad y dale la gloria al que le pertenece, a Dios. Dale todo honor y toda gloria sea de Él. Vamos a ver en Daniel 2:30 esta parte. Dice, él ya fue, bueno, nos saltamos estos versículos porque él fue hacia el rey Nabucodonosor y le comenta al rey, pues que sí había tenido la visión, ¿no? Entonces aquí le dice en el 30, dice: pero y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. O sea, no de, ay, lloro y caen, ¿no? Yo sano, yo sane a los hermanos. No. Él no dijo eso, ¿no? No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón.
Entonces él no se envaneció, no dijo, ay, yo acá las puedo, mira cómo soy, mejor que tus otros profetas. Sí, dales cuello y nada más quédate conmigo, ¿no? Él nunca le dijo eso. Entonces, aquí es importante siempre mantener la humildad y darle la gloria a Dios. El sexto característica del cristiano es pone en acción los dones. ¿Qué pasó aquí? Aquí dice que, primero diciéndole, mira, no es de que yo sea muy buenazo, aquí el papas fritas, etcétera, sino que esto fue revelación para que tú sepas tu corazón, ¿no? Y después ya le revela a Daniel lo que era la revelación, que eran ni más ni menos que los 4 imperios pues, poderosos que se iban a levantar, que era la cabeza de oro Babilonia, que lo de plata era correspondiente al imperio Medo-Persia, el tercero pues era parte de lo que era de bronce, pues era al imperio griego y posteriormente el imperio romano. Y también le comentó que iba a ser, después de esos 4 reinos, uno más fuerte y que nunca iba a tener fin y que iba a ser arrancado de un monte alto, una piedra, y sabemos quién es la roca. Sabemos quién es la roca y dice que esa piedra iba a destruir todo lo que hizo esos 4 imperios y que no iba a quedar nada de esos. Y ese reino iba a ser por la eternidad. Eso era lo que le reveló Daniel a Nabucodonosor. Amén. Entonces, eso es lo que y Dios te ha dado dones a ti, así como le dio ese don a Daniel, de esas revelaciones, a todos nos ha dado un don. Si te ha dado el don de evangelizar, ponlo en acción como lo hizo Daniel. Qué fácil hubiera sido que, sí, ya me dio la revelación, pero qué flojera, ¿no? Mejor corramos y huyamos. Él tuvo la revelación y fue y dice, pues ya la tengo, pues ahora la pongo en acción. Y te digo qué significa y estaba obrando. Así a todos nos ha dado un don, evangelistas, pues comparte la palabra, compártela. Si te ha dado el don de profecía, métete con Dios y empieza a profetizar. Si te ha dado el don de lenguas, discernimiento, ponte a hacer la obra. Y también nos ha dado dones para el trabajo, para la escuela. Hay veces hay algunas personas que dicen, no, es que pues mis finanzas no me alcanzan, no prospero. Y tiene un buen don. Mejor tengo el don de hacer quesadillas, pues voy a hacer las mejores quesadillas. Y Dios ahí es donde va a responder. Habrá algunas personas que dicen, no te conformes con tus frijolitos. No, acá, dale gloria a Dios. Y si tú tienes ese don, pues úsalo, ponlo en acción. Amén. Vamos a ver la séptima característica que debemos de tener todos. Testificar al mundo de Dios. Testificar al mundo del amor y el poder de Dios. A eso nos mandó el Señor. ¿Verdad? Predicar el evangelio. Y aquí Daniel testifica de Dios. Vamos a ver el capítulo de Daniel 2, 47-48. Dice la palabra, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Amén. Entonces tú vas a darle, que otros vean qué ha hecho Dios en ti. Entonces el rey vio que esa revelación era cierta, lo que él había soñado, y el objetivo es de que otras personas conozcan el poder de Dios. Y lo vio Nabucodonosor. Y aceptó el poder de Dios, ¿verdad? Vamos a ver
que después Daniel de esto dice que le dio grandes honores. O sea, mira, por haber adivinado, no por haber adivinado, sino por haber revelado, ¿no? Por haber revelado este sueño vas a tener grandes honores, muchos beneficios, un sueldo yo creo que muy bueno, un puesto muy bueno, porque ahí le convenía tenerlo el rey, al ver que tenía ese don, tenía ese poder de Dios. Entonces, qué fácil es quedarnos siempre nosotros con la bendición y no compartirla. Vamos a ver que el siguiente característica que debemos de tener es ayudar a nuestro prójimo y bendecir a otras personas. Vemos que en el versículo 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abed-Negó, y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, él nada más hubiera sido, bueno, pues ya, ustedes háganle como puedan, mis hermanos, ¿no? O sea, ya, échenle ganas. Sin embargo, todo cristiano debemos también ver en el hermano, ayudarlo, ayudarnos entre unos a otros. Y Daniel dice, te pido, rey, que puedas poner a ellos tres, ¿verdad?, sobre estos puestos. Y el rey lo aceptó. Qué importante es no quedarnos nosotros nada más con la bendición, sino compartir, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Vean que cómo va cumpliendo lo que vemos que enseñó Jesús. Él lo estaba haciendo. Amén. Es importante ese. Vamos a ver la novena característica que debemos de tener nosotros. Mantenernos fiel y firme en la oración ante los ataques del enemigo. Esa es una característica que todo cristiano debe tener. Mantenerte fiel y firme en la oración ante los ataques del enemigo. Y ahora vamos a hacer un salto al Daniel capítulo 6. Todo a lo mejor ya es muy conocido por ustedes, ese capítulo 6. Daniel y en el foso de los leones. Vamos a leer del 6 del 1 al 11. Dice Daniel capítulo 6 del 1 al 11. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Ya vieron que es otro rey? ¿Y Daniel cómo sigue? Dando buenos, eminencia, dando buenos frutos. O sea, ya no era Nabucodonosor, o sea, permaneció en el nivel. Entonces, no nada más, sino que a una sola persona conocía sus frutos, sino el objetivo es siempre que nos conozcan así, no ser unos aquí en la iglesia y otros en la casa y después... Dios, o sea, ahí es donde nosotros vemos qué debemos de hacer cada uno de nosotros. Dice el versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahí hay celos, hay contienda, y hasta en la iglesia hay. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel
en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjate cómo es el enemigo. O sea, tú fiel, y ahí va a empezar, aunque a cualquiera, ¿verdad? Se levantó una conspiración contra Daniel y dice que fue objeto a una investigación. Mi pregunta sería, ¿podríamos pasar todos una investigación así? Si nos investigaran, ¿verdad? Dice que no fue hallado nada. O sea que él era gobernador, no le hallaron fraudes, chanchullos, nepotismo, y en su vida no con mujeres, no con nada. También lo haremos, pasaremos la prueba completamente, carácter, todo. Y Daniel dice que pasó la prueba. Dice el Señor que todos seremos probados, ¿no? El enemigo hace que despierte celos y contiendas, y hay veces que rivalidades entre los mismos hijos de Dios. En la actualidad pues hay una conspiración en el mundo. Vemos que en el mundo, en la actualidad, mensajes en la televisión, pues que ya antes era bien complicado verlos, ahora es muy fácil ver comerciales con contenidos sexuales. Y así se ha estado metiendo el enemigo, que es Satanás, para ir engañando a los que puede. Y dice que no se encontró negligencia, ni corrupción, ni falta de fondos, entonces pues no le encontraron nada, ¿no? Ahora el enemigo usará toda arma disponible, lo que pueda. El enemigo es Satanás, sabemos, para alejarnos de la voluntad de Dios. Y eso es lo que querían hacer en Daniel. O sea, querían que él se apartara de su Dios. Y entonces, y había celos, ¿por qué lo vas a poner a él, no? Decía que le querían poner sobre todo el reino, entonces había esos celos, esa envidia. Entonces, vamos a ver que la respuesta de Daniel no fue alarmarse de que, ay, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, no. Ay, ¿por qué me hacen esto? Ay, ¿por qué me insultan? Ay, ¿por qué no me quieren? No, dice que él se metió a su casa y se puso a orar. Amén. Y dice, oró a sabiendas que se había firmado el decreto. Él dice, primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Vamos a Hechos 5:29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Amén. En RBR.
Amén. Reina Valera. Entonces, eso es lo que, ahorita estaba en la versión NBI, pero dice, respondieron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, también dice lo mismo. Entonces él dice, no importa que hay un edicto. Sí, ciertamente la palabra nos manda sujetarnos a las autoridades, pero cuando la autoridad ya se antepone ante lo que nos manda el Señor, ahí sí no. Y Daniel sabía bien eso. Amén. Oró con las ventanas abiertas, no se avergonzaba del evangelio, no se avergonzaba de Dios. Así como nosotros somos aquí en la iglesia, ¿compartes la palabra en tu trabajo, en la escuela, en la familia? ¿O nada más aquí, entre nosotros? ¿O te reservas un poquito, porque no, me van a decir aleluya y acá mi gloria a Dios, ¿no? Porque mejor no. Vamos a ver en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Y dice que oró hacia Jerusalén, o sea, él oraba hacia Dios, hacia la presencia de Dios. Vamos a ver, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Él tenía la presión, él tenía, ¿verdad?, que lo iban a mandar al foso de los leones si él no obedecía, pero dice, yo miro en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así todo cristiano debemos de estar bajo esos preceptos, como lo hace Daniel. Y dice que oró de rodillas. ¿Ven cómo fue? Es específica la palabra. ¿Okay? Dice que oró de rodillas. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 15. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 15. Dice la palabra, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hay veces que tenemos que doblar rodilla, clamar a Dios, y Él va a tomar todo el control. No importa que te quieran hacer el enemigo, Él va a tomar el control de tu vida, de todos tus problemas, de lo que te están acusando. Dios toma el control. Hay que doblar rodilla. Y dice que oraba 3 veces al día, ¿no? Vamos a Efesios, igual ahí, pero capítulo 6, al versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplico por todos los santos. En toda ocasión, Él no nada más lo hacía al bendecir los alimentos, Él nada más no lo hacía, dice ahí la palabra que como lo hacía antes, ¿sí o no? O sea, no oró porque nada más estaba en angustia, no oró porque estaba en problemas, sino oró como siempre lo hace. Y Él lo hacía 3 veces al día. Y de ahí ellos querían agarrar, que dejara eso. Y Él dice, no, primero en Dios que obedecer a los hombres. Me doblo rodilla
y oro como siempre lo he hecho a mi Dios. Por eso tenemos que ser como esta característica de permanecer fiel en la oración. Amén. Dice, y también dice la palabra que oraba dando gracias. Si regresamos a Daniel, dice la palabra en el versículo, ¿en qué versículo nos quedamos? En el 10, ¿verdad? Dice, y daba gracias, ya las últimas líneas, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces dice, oraba, hay que orar ante la adversidad. Amén. Dad gracias en todo, porque es una voluntad de Dios. Vamos a ver el 10º, y con esto terminaríamos. Hay muchas características más, pero el día de hoy, bueno, el Señor nos resumió en 10 características básicas de un cristiano. Y dice, hay que resistir en la prueba para que Dios te dé la victoria. Hay que resistir en la prueba. De todo cristiano hay que resistir en la prueba para que Dios muestre su gloria y nos dé esa victoria. Vamos a ver, por favor, Daniel capítulo 6, del versículo 12 al 17. Dice, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Hasta todavía se hacen los hipócritas, ¿verdad? Dios mío. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días, no lo hiciste, rey? Ahí están ellos, ¿no? Cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquiera diosa a un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Sí, ¿verdad? Ya me los imagino. Respondiendo el rey, dice, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Bueno, eso no nada más pasó ahí, pasa aquí en la iglesia, pasa en la familia, el hijo acusa al otro hermano, ¿ok? ¿No dijiste, mamá, que si no hacíamos esto? Igual. Fíjese, pastor, que el otro vio el hermanito. Igual. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la prueba del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto y ordenanza que el rey confirmó puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Vemos aquí que Daniel fue tirado al foso de los leones. Sabemos que los leones están representando posteriormente pues al enemigo. El león anda como el enemigo anda como león rugiente. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, para ver eso precisamente. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Entonces, hoy en día en muchas ocasiones nos hemos encontrado en el foso no bien nosotros de los leones. Nosotros nos vamos a encontrar en el foso de los leones, donde el león anda rugiente, queriendo debilitar tu fe, queriéndote acusar, queriéndote devorar, devorar tus finanzas, devorar tu matrimonio, devorar tu paz, devorar tu salud. Así anda el enemigo, como león rugiente. Entonces él fue echado al foso de los leones. ¿Se imagina usted a Daniel sentado ahí, en los leones? En medio de, no sabemos cuántos leones, pero pues mínimo 2. Pues no podría, ¿no? Mientras va con uno ya le cayó el otro, ¿no? Todos podemos hacer frente a los problemas de cada día. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama y nos cuida. Amén. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios le cerrará la boca a los leones. Dios le sella la boca, no te pueden ajustar, no te pueden acusar, no te pueden devorar, tú ya estás justificado. Amén. Y vamos a ver Daniel, cómo termina esto. Dice Daniel 6, del 18 al 28. Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Este rey quería a Daniel. Era un cristiano que dices, no sé qué trae, pero pues, le adora a Dios, pero me cae re bien. Se puede confiar en él. Y le afectó al rey, pero por la ley tenía que cumplirse, por el edicto que él firmó. Dice el rey, pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, dice, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Cristo ya nos justificó, por eso no te puede acusar el enemigo. Y él no tenía nada, no lo pudo ser acusado, o sea, había temor, a lo mejor de cualquier otra persona haber sido leones, pero él no lo tenía porque sabía que estaba obrando delante de Dios bien. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, ni un arañazo, nada. Y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Qué Dios tenemos? Pero debemos de vivir siendo un ejemplo como lo hizo Daniel, con esas características, con esas convicciones que nos ha dado el Cristo. Y vemos aquí que también Dios pone todo en su lugar.
hace justicia. Cuando nosotros, como conclusión, cuando permanecemos en Cristo, hermanos, en la prueba, con la misma actitud que lo hizo Daniel, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Veremos la justicia de Dios. Todas las personas que se encuentren a nuestro alcance conocerán a que Cristo mora en nosotros y lo tenemos como Rey y Salvador. Y sobre todo, seremos prosperados en todo. Y esto también no tiene nada de malo en la parte de que dice la palabra. Si nosotros, dice en el 28, versículo 28, dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. Y la prosperidad es completa, hermanos. ¿Okay? Salud, finanzas, matrimonio, en todo. Dice la palabra que fue prosperado. Amén. Esta es la palabra que Dios compartió para nosotros como iglesia. Y Dios quiere que vivamos como Daniel. Obviamente nuestro principal es Jesús. Vamos a vivir como Jesús, pero nos pone a Daniel como un ejemplo que sí se puede. Amén. Vamos a orar para que el Señor, poder en este caso pues despedir la reunión y que el Señor pueda estar recordándonos a cada uno de nosotros sus principios, qué características cada uno debemos de estar viviendo y de acuerdo a lo que Él nos enseña. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es verdad. Señor, tú nos has dado muchas características, Padre, de tu siervo Daniel, para que nosotros pudiéramos ver que lo que tú ibas a venir, Señor Jesucristo, a enseñarnos, siempre ha estado presente desde la fundación de este mundo, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque nosotros, Señor, creemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y que tú deseas, Señor, que vivamos conforme a tu palabra, Dios. Que cada una de estas características, Padre, puedan estar renaciendo en cada uno de nosotros, Señor. Tal vez si no tenías una característica de estas, le pedimos al Señor que te pueda dar esas fuerzas, ese entendimiento, esa sabiduría, para que lo puedas poner por obra. Tú tienes una identidad ya bien marcada y bien definida. Tú eres un hijo de Dios y Cristo mora en ti. Y el Señor quiere que recordemos estos principios básicos para que puedas dar testimonio de que Cristo mora en ti y el poder que hay en los hijos de Dios. Para los que le aman, para los que le adoran, para los que le son fieles. En la adversidad es cuando nosotros tenemos que estar más fieles a la palabra de Dios, alabándolo y dándole gracias, como lo hizo Daniel, teniendo esa fe que no nos podrá acusar el enemigo, aunque ande como león rugiente, no nos podrá tocar, porque tenemos a alguien que ya nos justificó, porque tenemos a alguien que tenemos abogado,
el que le sella la boca a los leones. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que pueda cerrar toda boca de león, Señor, que ande alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Llámense finanzas, Señor, llámense trabajo, falta de trabajo, llámense problemas personales, relaciones con sus hijos, entre esposos. En el nombre de Jesús, cerramos toda boca de león rugiente. Tú ya venciste en esa cruz, Señor. Tú ya venciste, Padre. Y esa sangre del Cordero hace que no nos pueda tocar, Señor. Ahora créelo, hermano. Créelo, porque sí se puede, y Daniel nos está poniendo el ejemplo. No es difícil. Es que te lo propongas en tu corazón. Propóntelo y Él te va a respaldar. Cada uno sabemos cuáles son nuestras áreas débiles. Proponte en tu corazón no contaminarte. Ponlo en acción y Él te va a respaldar. Te damos gracias, Padre, por este mensaje, Señor, que has puesto para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has puesto un ejemplo de lo que a ti te agrada, Señor. Nosotros, Padre, queremos, Señor, estar moviéndonos de acuerdo a tu voluntad, Padre. Muéstranos a cada uno, Señor, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que hacer para vivir como Daniel, Señor. Gracias te damos, bendito Padre. Bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos. Y para siempre tu misericordia, bendito Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Por qué no le das?